nombre es Manuel Pérez y el día de hoy les voy a platicar sobre una figura jurídica que hemos seguramente escuchado de manera reciente. Esta figura jurídica es la denominada SAPI. Y bueno, para entender un poquito más, primero definamos qué es una SAPI. Y bueno, una SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión. Y le denominamos que es una sociedad o una figura jurídica reciente, toda vez que fue apenas incluida en junio del 2006 su existencia. Ahora bien, existen grandes dudas sobre cuál es la diferencia entre tener una SA, una sociedad anónima, y una SAPI. Bueno, pues una de las principales diferencias es la SA atribuye derechos patrimoniales y corporativos a los accionistas de manera general, en función de sus aportaciones, evidentemente. Sin embargo, una SAPI viene a hacer un cambio en este sentido y permite a los socios o accionistas llegar a ciertas negociaciones sobre sus derechos patrimoniales y corporativos de manera particular. Entonces, a pesar de ser un socio, puedo yo negociar mis propios derechos para tener ciertos beneficios o características diferentes entre los mismos accionistas. Ahora bien, ahorita comparamos entre una SA y una SAPI. Sin embargo, bueno, la pregunta obligada sería, ¿y una SAPI respecto del resto de las figuras jurídicas existentes? Bueno, pues el tema aquí es que la SAPI viene a ser una revolución o una innovación en cuestión de los derechos patrimoniales, pero principalmente permitiendo la captación de capitales privados, ofreciendo un beneficio para aquellos que desean invertir. Entonces, si bien todas las figuras o todas las figuras jurídicas permiten la captación de capitales, esta figura de la SAPI lo que viene a hacer es a flexibilizar un poco la entrada y salida de socios, y junto con ello, pues en lo que decíamos de poder negociar mis derechos sociales o mis derechos patrimoniales. Ahora bien, bueno, una de las preguntas sería, bueno, ¿esta figura fue incluida en qué ley o cómo está regulada? Y bueno, esta figura fue incluida no en la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta fue incluida en la Ley de Mercado de Valores. En esta ley es donde se viene a regular de manera específica el tratamiento y las benevolencias que tiene esta sociedad anónima promotora de inversión. Sin embargo, dado que esta sociedad también puede ser una sociedad de capital variable y que no deja de ser una sociedad anónima, es de manera general todo aquello que no estuviese regulado en la ley de mercado de valores, sin duda será de manera supletoria regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, una de las preguntas que surgen es, bueno, si es una figura nueva y yo ya tengo una sociedad anónima desde hace tiempo, tengo que liquidarme para crear una SAPI? Y la respuesta es no. Si nosotros ya contamos con una sociedad, lo que podemos hacer es hacer una transformación de nuestra sociedad, en este ejemplo, de una sociedad anónima a una sociedad anónima promotora de inversión, sin la necesidad de hacer una liquidación. Esto pues evidentemente flexibiliza este ordenamiento, porque las empresas pueden migrar a esta nueva figura accionaria sin necesidad de perder todo lo que puede conllevar el perder una sociedad que ya tenga cierto tiempo de existencia, ¿no? Y bueno, ahora para entrar un poco más en detalles finos de los beneficios de una SAPI, vamos a ir platicando uno a uno los que pueden ser. Número uno, podemos poner el hecho de que promueve unas mejores prácticas de gobierno corporativo y competitividad. Esto es que, dado su estructura en la captación de capitales, permite un control mayor de la sociedad y tener una administración un poco más heterogénea, es decir, un poco más abierta a una toma de decisiones adecuada. Número dos, podremos señalar que presenta mecanismos de protección de inversionistas y socios minoritarios. Y bueno, ¿esto qué es a lo que le llamaríamos un socio minoritario? ¿O por qué proteger a un socio minoritario? Bueno, esto lo vamos a pensar de manera muy general. Proteger a un socio minoritario es el que
principalmente que quien menos aporta pueda estar protegido de la misma manera que el que más aporta, para evitar en muchos casos abusos por parte de los capitalistas o los mayoritarios. Como un tercer punto podríamos señalar que facilita la entrada y salida de socios, como se mencionaba, y de alguna manera evita las figuras que se han tenido que implementar en otro tipo de sociedades que son denominadas como un drag along, o en español denominado como derecho de arrastre, y un tag along, que es un derecho de acompañamiento. Entonces, esos ahorita los estaremos platicando por separado para entender específicamente qué significaban esas dos estructuras o esas dos formas de proteger a los minoritarios. Y bueno, otra de los beneficios es que una SAPI se puede transformar en una sociedad bursátil, ya sea en una promotora de inversión bursátil o en una sociedad anónima bursátil. Evidentemente esto es para poder dar un paso hacia el tema de mercado de valores de una manera mucho más transparente e incluso un poco más flexible que lo que pudiera ser tener una SA o una SADCB. Un quinto punto importante aquí sería proporcionar seguridad de los accionistas para participar en las unidades de negocio. Es decir, dado que la SAPI permite seccionar su inversión, yo puedo garantizarle al socio que invirtió en el proyecto A de alguna manera su inversión y sus rendimientos, sin que eso le afecte respecto del proyecto B, que fue un proyecto en el que él no participó y que por lo tanto ni los beneficios ni los riesgos de este tienen por qué afectarle en un momento dado. Como un sexto punto, no confiere votos a los accionistas y permite que se les restrinjan, es decir, si bien permite la entrada de capitales y la inclusión de nuevos accionistas, como se ha mencionado, bueno, pues permite a su vez negociar los derechos patrimoniales, es decir, a pesar de que entren accionistas, entren capitales a la sociedad, permite que los socios que formaron o conformaron esta entidad no pierdan los derechos respecto de la misma o que incluso pierdan el control sobre la misma por el hecho de captar capitales que pudieran incluso ser superiores a lo que ellos mismos hubiesen aportado. Entonces, evidentemente, es lo que le llamamos que no se diluyen en las aportaciones en esta figura de la SAP. Ahora bien, otro de las benevolencias podríamos señalar que permite limitar la responsabilidad de daños y perjuicios, como se mencionaba, toda vez que si bien yo estoy participando en un proyecto o en una unidad de negocio, pero también es cierto que al momento de que yo negocié mis derechos patrimoniales y mis derechos sociales, puedo llegar a limitar el hecho de que no de mis pérdidas o incluso limitar hasta dónde yo soy responsable en caso de una situación no benéfica para el proyecto. Otro de los puntos que se ha platicado es que brinda los derechos patrimoniales a los nuevos accionistas de manera específica. A lo mejor podemos hablar como de que puedo pactar por el hecho de yo entrar a una unidad de negocio, pues que me des un interés preferencial o que me des un rendimiento fijo, independientemente de lo que pueda generar el proyecto. Entonces es parte de este tema de negociar los derechos patrimoniales. A su vez, bueno, la SAPI tiene una característica que pocas sociedades tienen, y es que la SAPI puede tener o puede comprar sus propios títulos emitidos. ¿Qué significa esto? Bueno, es que yo como SAPI puedo comprar los títulos que yo emití, es decir, no forzosamente los debe de tener un tercero. Yo puedo comprárselos a un tercero que invirtió y conservarlos dentro de tesorería. En la mayoría de las sociedades no es posible esta situación. Siempre los títulos deben de estar en propiedad de terceros. En este caso permite esta figura la recompra de derechos patrimoniales a la misma sociedad. Ahora bien, como hemos mencionado, hay dos conceptos específicos que hoy en día han sido los más usuales en las sociedades anónimas para la protección de las minorías y los
drag along, que es el derecho de arrastre. ¿Esto qué significa? Bueno, este instrumento lo que venía a proteger es a los socios mayoritarios. ¿Cómo los protegía? Bueno, que en caso de que hubiera algún prominente comprador que estuviese interesado, pero en la adquisición del 100% de la tenencia accionaria, bueno, este tipo de cláusula lo que permitía es que los accionistas mayoritarios pudieran obligar de cierta manera a los minoritarios para incluirse en la negociación y vender el 100% de los títulos emitidos. ¿Esto con qué fin? Bueno, muchas veces si no existe este tipo de figura, ¿qué sucede? Si yo soy mayoritario, viene alguien, me quiere comprar, pero me dice, quiero todas las acciones, quiero todo o no quiero nada. Entonces, si yo no tengo poder sobre el minoritario, no lo puedo obligar a vender porque al final es su título y es su propiedad y no puedo obligarlo a hacer absolutamente nada, lo cual puede poner en riesgo la venta que yo deseo realizar porque el comprador o el interesado puede decir que yo no me voy a llevar como socio a una persona que no conozco, por eso quiero o necesito comprar el 100% de los títulos en circulación. Esta figura lo que viene es justamente a apoyar esta factibilidad para los socios mayoritarios. Y bueno, por consecuencia y en contrapuesta, tenemos el tajalón, que se le denomina como derecho de acompañamiento, es decir, la protección es hacia los minoritarios. ¿En qué sentido? Bueno, les permite que en caso de existir una negociación, ellos puedan negociar la venta de sus títulos en los mismos términos y condiciones que el mayoritario. Es decir, no por ser el minoritario me van a castigar a lo mejor el valor de mi título, me van a querer pagar a precio castigado o me van a querer afectar con ciertas reservas. No. Esta cláusula o esta figura lo que permite es que ese minoritario se pueda sumar a la negociación global, aunque sea del mayoritario, y que sus títulos valgan en la misma proporción que podría llegar a ser negociado y completada la operación mayoritaria. Entonces, esas han sido las dos que principalmente se han utilizado en sociedades anónimas y que hoy, gracias a la existencia de esta nueva figura jurídica llamada SAPI, podemos flexibilizar esto desde el momento de la inclusión de los nuevos accionistas al establecer los derechos patrimoniales de cada uno de ellos. Ahora bien, como parte de las preguntas que muchas veces tenemos es, bueno, está en la ley de mercado de valores, ¿cuál es el capital social mínimo que requiero? No existe. No hay un capital social mínimo que se requiera para su constitución. Por lo tanto, bueno, también la vuelve una figura mucho más susceptible de poderse constituir. Ahora, evidentemente, otra pregunta obligada sería, ¿está regulada en la CONDUCEF toda vez que forma parte de la ley de mercado de valores? Y la respuesta sería no, no está regulada porque no es una sociedad, valga la redundancia, no es una sociedad regulada como una institución financiera, como puede ser un banco. Que un banco, al ser una institución financiera regulada, evidentemente cae dentro del campo de la CONDUCEF. Entonces aquí estamos hablando de una sociedad mercantil con ciertas cualidades para captación de capitales solamente, más no una. Sin embargo, bueno, la pregunta puede ser, bueno, que este tipo de sociedad puede otorgar créditos, sí, como cualquier otra sociedad puede otorgar créditos. Sin embargo, la diferencia es que estos serán créditos no del sector financiero, serán créditos privados. Esa es la pequeña gran diferencia y por lo tanto cualquier anomalía o cualquier situación no se atenderá con la CONDUCEF como mencionábamos, ¿no? Ahora bien, si queremos saber, bueno, ¿qué necesito hacer para constituir una SAPI? Bueno, de manera muy simple su constitución y bueno, para empezar necesitamos a un notario público. Sin embargo, antes de acudir al notario público, es bien importante que nosotros contemos con algunos detalles de información definidos. Número uno, la denominación social, es decir, cómo quiero que se llame mi empresa.
Y esto, voy a hacer una aclaración, es muy dependiente a el nombre comercial, porque el nombre comercial no tiene muchas veces que ver con la denominación. Segundo, ¿qué objeto va a tener mi sociedad? Tengo que definir junto con el socio o los socios con los que me voy a unir cuál va a ser el objeto de la sociedad, para qué la vamos a crear. Tercero, bueno, definir el órgano o la forma en cómo la vamos a administrar, si va a ser a través de una administración o va a ser a través de un consejo de vigilancia. Ahí será algo que tendremos que definir previo a poder constituir. La otra es, bueno, poderes a otorgar, es decir, si todos vamos a tener los mismos poderes, vamos a otorgar poderes especiales para saber si vamos a hacer una división de actividades dentro de los mismos socios. Y bueno, como de manera documental podemos señalar que los papeles básicos que me va a pedir un notario para poderme apoyar en esta constitución va a ser mi identificación, mi comprobante de domicilio, que mi RFC, este es un punto bien importante, esté actualizado con el régimen de dividendos. Hoy en día la mayoría de los notarios solicitan que el régimen fiscal de un socio esté habilitado con el régimen de dividendos, que eso es lo que me permite ser socio de una entidad. Me piden normalmente mi CURP y en caso de estar casado, bueno, me piden normalmente mi acta de matrimonio para ver si en qué régimen conyugal me encuentro. Ahora bien, ya una vez que tengo todos estos puntos definidos y toda mi documentación junta, ¿qué hago? Acudo al notario para que el notario me apoye en primera instancia, para que el notario solicite la aprobación de la Secretaría de Economía de la denominación que estoy eligiendo para mi sociedad. Esta tiene que ser aprobada por la Secretaría de Economía. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar duplicidades. Es decir, que si yo quiero constituir una empresa que se llame Bimbo SADCB, o en este caso que ponemos desde una SAPI, Bimbo SAPI, y ya existe la denominación Bimbo, la Secretaría regule y evite una duplicidad de denominaciones. Una segunda instancia es el notario tendrá que hacer una redacción del acta o del primer testimonio, que es lo que le da vida a la sociedad. En tercera instancia, una vez que ya tenemos la aprobación de la Secretaría y que ya tenemos la redacción por parte del notario, bueno, se hace una convocatoria a los socios para que acudan a la firma del instrumento o a la formalización de la sociedad, evidentemente ante el notario público. Una vez que yo ya tengo firmada mi acta constitutiva, el notario procede a enviar esta acta al Registro Público de Propiedad y Comercio para su correspondiente inscripción. ¿Sale? Y bueno, ya una vez que el notario cuenta con esta inscripción en el registro público, nos emite nuestro primer testimonio con dicho folio de inscripción. Ahora, un par de preguntas adicionales podría ser: ¿en qué momento me puedo inscribir mi SAPI ante el SAT? ¿O en qué momento puedo tramitar una cuenta bancaria? Bueno, para inscribirme en el SAT o en el régimen de contribuyentes, lo único que me solicitan es contar con el primer testimonio, es decir, el día que firmé me puede entregar el notario un primer testimonio en el cual el notario entregará una carta en donde él avala o da fe de que la inscripción en el registro público de propiedad y comercio se encuentra en trámite. Con esto el SAT no me podrá poner ninguna objeción para yo poder inscribir mi empresa en el RFC y empezar ya a realizar todas mis trámites fiscales correspondientes, armar mi contabilidad, etcétera. Y en segunda instancia, bueno, una cuenta bancaria, que son de los elementos más importantes para poder empezar a operar una entidad. Bueno, en la cuenta bancaria sí dependerá mucho de la institución financiera a la que me acerque. Sin embargo, la mayoría de ellas lo que nos pide es que nuestra acta ya se encuentre registrada ya cuente con el registro en el registro público de propiedad y comercio. Entonces, muchas instituciones me permiten con el primer testimonio iniciar mi proceso de validación de poderes, de facultades, de tipo de cuenta y demás. Sin embargo, me van a limitar la liberación de la cuenta bancaria hasta en tanto yo no presente el folio de inscripción al registro público. Otras instituciones me limitarán a no hacerme ningún tipo de trámite hasta entonces yo no presente el acta constitutiva inscrita en el registro público de comercio. Y bueno,
Una vez que yo ya tengo mi cuenta, tengo mi RFC, ¿qué sigue? Empezar a operar. Ahora, para empezar a operar, aquí ya el objeto social es el que nos definirá, y en una segunda etapa seguramente platicaremos en cómo poder empezar a captar capitales privados y cómo poder ofrecer esa seguridad jurídica de la que hemos hablado. De antemano agradezco mucho su atención, esperando que esto haya sido de vital importancia para ustedes y haya aclarado la mayoría de las dudas existentes. Gracias y buena tarde.